Este es un tema clave en estadística y análisis de datos, y su comprensión es fundamental para quienes desean analizar relaciones entre variables de manera sencilla y efectiva. ¿Qué es una tabla de contingencia? Una tabla de contingencia, también llamada tabla cruzada o tabla de asociación, es una herramienta estadística que nos permite organizar y visualizar datos categóricos para entender la relación entre dos o más variables. Por ejemplo, si queremos ver cómo se distribuyen las preferencias de color entre hombres y mujeres, podemos usar una tabla de contingencia para hacerlo. Estructura básica de la tabla de contingencia. Las tablas de contingencia están formadas por filas y columnas. Cada fila representa una categoría de una variable, cada columna representa una categoría de otra variable. En el cruce de cada fila y columna encontramos una celda, que muestra la frecuencia con la que ocurren ambas categorías juntas. Esta frecuencia puede ser un número absoluto o un porcentaje. ¿Qué podemos analizar con una tabla de contingencia? Las tablas de contingencia permiten analizar si existe una relación entre variables. Esto se logra observando cómo se distribuyen los datos en las celdas. 1. Si las frecuencias están distribuidas de forma similar entre las celdas, significa que no parece una relación fuerte entre las variables. 2. Pero si hay grandes diferencias, esto puede indicar que existe una relación. Para análisis más avanzados, se pueden aplicar pruebas de independencia como el chi cuadrado, para determinar si la relación observada es significativa. Ventajas y usos de las tablas de contingencia. Visualización clara. Las tablas de contingencia permiten ver de manera visual la relación entre categorías. Facilitan decisiones, ayudan a tomar decisiones informadas basadas de datos, ya que muestran patrones de comportamiento o de preferencia entre grupos. Son versátiles. Pueden utilizarse en diversas áreas como en estudios de mercado, investigación médica y análisis de datos sociales. Mi nombre es Natalia Pérez y ahora voy a hacer un ejemplo práctico de cómo resolver la tabla de contingencia. Como mencioné anteriormente, la tabla de contingencia es una herramienta para análisis y estadística. Ahora voy a explicar cómo resolver esto para sacar la probabilidad de cada cosa. Supongamos que se encuestó a unas personas, a 100 personas en total, si prefieren entre café, té o jugo. Y de estas personas hay dos variables, joven y adulta. El total de personas joven que fueron encuestadas son 30 y adultas 70. De este joven, 15 prefieren café, 10 prefieren té y 5 prefieren jugo. De la adulta, 20 prefieren café, 25 prefieren té y 25 prefieren jugo. En total, las personas que prefieren café en general son 35. Las personas que prefieren té en general son 35. Las personas que prefieren jugo en general son 30. Para sacar la probabilidad de este ejercicio, tienes que analizar las variables y una vez tengas ordenadas cada variable en su respectiva casilla, puedes sacar la probabilidad. Pero primero, ¿cómo sé en qué casilla va cada cosa? Bueno, como mencioné anteriormente, imagina que en tu instrucción dice que a 15 jóvenes les gusta el café, a 10 el té y a 5 el jugo. Pero la gente adulta, 20 personas prefieren el café, 25 el té y jugo 25 igual. Hay que organizarlo, depende a lo que a lo que leas de tu ejercicio. Divides tu tabla en las variables que se te piden, como mencioné igual anteriormente. Para crear una tabla de contingencia tienes que cruzar tus variables, lo cual te daría una celda, que una celda es esto de aquí. Una celda vendría siendo esta intersección que hay entre cada variable y cada otra variable. Estas son nuestras filas, estas son nuestras columnas. Ahora, te piden aquí 15 jóvenes prefieren el café,
Tú ya hiciste tu tabla, estos resultados no están. ¿Dónde lo pones? Pues obviamente en donde te dice joven y café. En donde estos dos intersecten es donde va tu resultado. Lo mismo con la adulta. La gente adulta 25 prefieren el té. Donde el té y la adulta intersecten es donde vas a poner tu variable. Los resultados de las variables pues son variados en diferentes situaciones o diferentes análisis que se busque hacer con la tabla de contingencia. Y también puedes usar esta tabla así en un resultado fijo como esta o un porcentaje. ¿Cómo pasar estas cantidades a un porcentaje? Es sencillo. Tu 70 de 30 ya te indica qué porcentaje es cada uno. No porcentaje, me equivoqué, perdón. En vez de probabilidad es porcentaje, perdón. Es un 70 de 30 y un 30 de 70, que en total da 100, que es, de hecho, esta columna intersecta entre total y total, que viene siendo el general. Y aquí es el total de jugos, el total de té y el total de café. Ahora, para pasar esto a porcentajes es bastante sencillo. Solamente tienes que dividir esta cantidad entre el total y debería darte el porcentaje. Como mencioné, tienes que dividir tus cantidades entre la cantidad del total y eso aquí me vendría dando 0.15, que sería el 15% de el total. Aquí me da 0.1, que vendría siendo el 1% del total. Y aquí me da 0.05, que vendría siendo el 0.5 del total. Solamente hay que dividir tu cantidad entre tu total y ya tendrías lo que es el porcentaje de cuántas veces se repite. Igual estas tablas de contingencias son usadas para pasarlas a gráficas de pastel o a gráficas de barras. Y voy a pasarla a una gráfica de barras. Para pasarla a una gráfica de pastel es más complejo. Tienes que pasar todos estos porcentajes a grados. Para convertir nuestra tabla de contingencia en una gráfica de barras es muy sencillo. Lo único que tienes que hacer es ordenar tus datos como los tienes en tu tabla de contingencia, pero en el formato de una tabla. Aquí quise llegar al 100, pero no me dio. Supongamos que este es nuestro límite. Tenemos las cantidades y tenemos las variables. Ahora, el café en jóvenes nos dice que llegó al 15%. Entonces aquí vamos a ubicar el número 15 y vamos a alinear esto acá. El té en jóvenes nos indica que llegó al 1% y vamos a buscar lo más bajo aquí. El jugo en jóvenes nos indica que llegó al 0.05, entonces tiene que estar debajo del 1. En la gente adulta nos indica el café que llegó al 20%, entonces vamos a ubicar el 20% en la gráfica y solo vamos a movernos a la variable que se nos indica. El té en adultos nos indica que llegó a un 25%, entonces vamos a hacer lo mismo, que es movernos hasta nuestro 25, sí, movernos hasta la ubicación de esto en la tabla. Estaría así, falta el jugo en adultos y eso nos indica que llegó igual a un 25%. Entonces hacemos lo mismo, indicamos esto y ya solamente sería rellenar nuestra tabla con las gráficas de barras que hicimos hace un momento. Estas gráficas
gráficas son muy sencillas de hacer, igual se puede hacer gráficas de líneas, árboles de probabilidad con las variables que nos salieron en la tabla.